¿El dragón y la bestia? Suena potente, ¿verdad? Es un título que nos trae a la mente imágenes casi apocalípticas. Pero, ¿y si el mensaje central fuera en realidad una llamada muy íntima, muy espiritual? Hoy vamos a meternos de lleno en la primera parte de este texto, la llamada al pueblo espiritual, para ver qué hay de verdad detrás de estas figuras tan imponentes. Pero bueno, antes que nada, vamos a situarnos. Es el 1 de septiembre de 1942. Estamos en plena Segunda Guerra Mundial, un momento de crisis, de oscuridad absoluta para el mundo. Y es justo ahí, en medio de todo ese caos global, donde aparece el mensaje que vamos a analizar. Y el texto va al grano, ¿eh? Arranca con una declaración de intenciones que no deja lugar a dudas. En esta alba de gracia vengo a elegir a los que habrán de seguirme. Fíjense, no es una invitación, es una afirmación de poder, una entidad divina que llega con un objetivo muy claro, la selección. Y esto, claro, ya desde la primera línea establece un tono de una seriedad y una solemnidad tremenda. Claro, esto nos deja con dos preguntas flotando en el aire. La primera, ¿quién es esta voz que habla con semejante autoridad? Y la segunda, ¿a quién o a quiénes va dirigido este mensaje tan trascendental? Pues venga, vamos a verlo. Pues resulta que la voz se identifica como un espíritu divino. Pero lo más revelador, lo que de verdad nos da la pista, es a quién se dirige. Es que no le está hablando a una masa de gente anónima. No. Se dirige a los representantes de los 7 sellos y las 7 iglesias. Ojo, que esos son palabras mayores. Esto nos coloca de inmediato en una cumbre espiritual de una importancia, bueno, altísima. Vale, ya tenemos al que habla. Centrémonos ahora en los que escuchan, en los convocados. ¿Cómo se define a este pueblo y por qué precisamente esta época es tan especial para recibir esta llamada? Aquí entra en juego un concepto que es fundamental, el tercer tiempo. El texto lo define poniéndolo en contraste con un segundo tiempo, que sería la era de los discípulos originales. Esto quiere decir que no estamos hablando de una continuación, sino de una fase totalmente nueva, una nueva era de comunicación con lo divino. Es básicamente como un reinicio espiritual en toda regla. ¿Y quién forma parte de esta nueva era? Pues el texto los llama el pueblo espiritual de Israel. Y esto es súper importante entenderlo bien. No se está hablando de una nación en la tierra, para nada. Se habla de una comunidad espiritual, completamente nueva. Y sus miembros se definen por una sola cosa: haber escuchado la llamada y estar dispuestos a seguir el camino de este tercer team. Muy bien, tenemos una llamada y un pueblo. Pero ahora viene la pregunta del millón. ¿Qué significa exactamente seguir? ¿Qué se les pide a quienes deciden aceptar este camino? Y aquí viene el giro de guión, la clave de todo esto. No es un viaje que se hace con los pies, no es una peregrinación física a ningún sitio. El viaje es por dentro, es para el espíritu. El texto lo describe como el camino recto, que es un sendero de profunda transformación personal. Es que la propia voz divina lo recalca. Dice, este camino es distinto a los conocidos. No es una pequeña variación de otras sendas espirituales, no. Es una ruptura. Exige soltar lo que ya se conoce y entrar en un territorio completamente nuevo, donde la única guía, la única brújula, es esta ley divina. Vale, pero ¿cómo se recorre un camino interior? Suena un poco abstracto. Pues el texto nos lo explica como un proceso en 3 fases. Todo empieza por purificar. Hay que eliminar las pasiones. Una vez se tiene ese terreno limpio, se puede formar un santuario interior, un espacio sagrado personal. Y solo desde ahí, desde ese santuario, es posible empezar a seguir las huellas divinas. O sea, un viaje de purificación, construcción y, por último, de seguimiento. Y es justo aquí donde aparece la gran división, la tensión principal de todo el texto. Porque claro, una cosa es escuchar la llamada y otra, muy distinta, es estar dispuesto a completar el viaje. Y el texto es muy claro, no todos lo van a lograr. De hecho, el propio sermón se hace la pregunta que es inevitable. Si la llamada es para todos y el camino está ahí, abierto, ¿por qué tantos se dan la vuelta? ¿Qué es lo que los frena? Pues el texto nos da 3 razones principales. La primera es la poca fe, esa necesidad de tener una prueba física, de ver al maestro. La segunda es el miedo, el vértigo que produce una jornada que parece infinita. Y la tercera, la más mundana, el materialismo, el preferir la comodidad de lo que ya se conoce. Así que el camino se bifurca. Por un lado tenemos a los llamados, que son los que retroceden, atrapados por el miedo y por lo material. Y por el otro, a los escogidos, que son quienes, a pesar de todo, siguen adelante con paso firme, avanzando en espíritu. Son 2 mentalidades que llevan a 2 destinos completamente opuestos. Y todo este proceso de selección se resume en una frase que a todos nos suena, una sentencia demoledora. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. La invitación es para todo el mundo.
Sí, pero el filtro final, que es la perseverancia, es implacable. Es como un embudo, lo podemos visualizar así. Se empieza con muchos, que son la totalidad de los llamados. Este grupo se reduce a pocos, los escogidos, los que consiguen perseverar, pero es que el texto revela un nivel final, todavía más exclusivo, los escasos, que son un círculo íntimo de privilegiados. La selección, como vemos, es cada vez más y más rigurosa. Después de este recorrido, ¿cuál es la esencia de todo esto? ¿Cuál es el mensaje final que nos deja este sermón del año 42? Pues, al final, el mensaje es claro. Lo que define a alguien espiritualmente no es haber recibido la llamada, sino tener la perseverancia para continuar. La clave es la voluntad de transformarse por dentro y el coraje para avanzar por un camino que además se nos dice que es infinito. En última instancia, parece que no se trata tanto de llegar a un destino, sino del simple acto de seguir caminando. Y así, el texto nos deja con una pregunta que se queda ahí, flotando en el aire, una pregunta para cada cual. ¿Qué define realmente un camino espiritual? ¿Es ese chispazo del principio, la llamada inicial? ¿O es más bien la tenacidad silenciosa, la voluntad de seguir adelante cada día, incluso con dudas, incluso con el vértigo de lo infinito? Ahí queda la reflexión.